Entonces, aquí respecto a este ejercicio, ¿qué han analizado? Profe, yo, por ejemplo, creería que las presiones son iguales en todo el sentido del planteamiento del ejercicio. Bueno, ahí hay que ver una cosa, ¿no? El punto 1 y el punto 3, si yo tomo el punto 3 justo en la boquilla a la salida, sí, yo puedo decir que está la presión atmosférica, ¿no? Igual que el punto 1. Punto 1 está la presión atmosférica. Pero, ¿qué pasa con el punto 2? Está en un sistema, o sea, como cerrado, o sea, es decir, entre la manguera. Sí, es cierto. Ajá, eso mismo. Está aislado, ¿no? Entonces, la presión 1 puede ser igual a la presión 3, porque estas van a estar a la presión atmosférica, ¿no? Pero eso va a ser diferente para el caso del punto 2. ¿Por qué? Está aislado, ¿no? Profe, ¿eso se va a trabajar con sistema manométrico o absoluto? Pues ahí usted Yo, tendría que decidirlo, yo ¿no? creería que con absoluto, porque el sistema manométrico las presiones 1 y 3 de una vez ya van a tornar a cero, ¿no? Pues mejor, ¿no? Elimina un término de la Ah, ecuación bueno. de Bernoulli. Ah, bueno. Entonces, aquí tendría que tomar la presión 2 manométrica también. ¿Cierto? ¿Qué Tiene otra razón. cosa? Listo, ahí ya usted hizo una observación sobre las presiones. ¿Qué otra cosa, qué otra observación pueden hacer ahí? Profe, la presión, si se toma la presión absoluta, como la presión 1 y presión 3, ¿por qué es que quedaría en cero? No, si la tomamos como manométrica. Si se toma como O sea, manométrica, si se toma la presión, pues ahí en la diapositiva se decía que la presión atmosférica cuando se tornaba en manométrico tornaba a cero. Eso ya Sí, es bajo una definición, un concepto. ¿Vale? Ahí. Y si era exacto. absoluto, ya se tomaban con 101,325 milímetros de mercurio, ya eran las normales. Es por esta gráfica, ¿sí? Ya eso usted debió Sí, haberla estudiado. señora, esa gráfica. Eh, esta es el cero absoluto. Si yo voy hasta la presión atmosférica, pues voy a estar para aquí en absolutas, ¿no? Y las presiones manométricas son las que se miden por encima, ¿cierto? La presión manométrica. Ahora, si yo estoy justo en la atmósfera, como en este caso el punto 1 y el punto 3 que están en la atmósfera, pues ¿cuánto vale su presión manométrica? Cero. Cero, ¿no? No va a existir aquí. Entonces sería cero. ¿Listo? Profe, ahí también se mira que es solamente una sola sustancia, es solo agua, entonces Sí, se podría decir que tendría la misma densidad o el mismo, sí, como la misma densidad. exactamente, sí. Esa sería otra condición, ¿no? Saber que la densidad va a ser constante, ¿no? La entonces que en sí. ese caso se despreciaría como lo explicó en la clase pasada. ¿Qué cosa? Lo de la densidad, o sea, por el principio de continuidad, creo que es, o sea, la Ajá, densidad ahí exacto, sí. ya sería. Cuando yo haga continuidad, pues ya voy a poder decir que el caudal 1 es igual al caudal 2 y igual al caudal 3 y que todos estos son simplemente área por velocidad, ¿no? Porque si yo tomara la densidad, tendría que tomar aquí densidad 1, densidad 2, densidad 3. Entonces aquí simplemente voy a tener áreas y velocidades, ¿cierto? Una pregunta, por ejemplo, sería aquí, ¿considerarían pérdidas o no? ¿Cómo saben si la tienen que hacer por ecuación de Bernoulli o por ecuación de la energía general? Ecuación general de la energía, donde aparecen esas H's.
Ah, profe, no nos dan fricción ni nada. Bueno, pero la fricción usted la tenía que hallar para hallar las pérdidas mayores. No dan viscosidad, profesora. O Bueno, no pero se presenta si le dicen que es viscosidad. agua, puede ser que lea la viscosidad en las tablas, ¿no? A 60 grados, que esa está en tabla. Entonces, ¿cómo sabe si es por pérdidas o no? ¿Qué más necesita para hallar pérdidas? Conocer el Energía. material de Ajá, conocer el flujo. material Material para robo. para conocer la rugosidad, ¿no? Porque con esta rugosidad es que yo hallo factor de fricción. Sí. Entonces, aquí no me dan material. Y tampoco tendría pérdidas menores, ¿no? Porque no hay ningún accesorio, solamente la tubería, ¿cierto? Profe, en caso tal de que nos den el material, ¿con qué tablas nosotros nos podemos guiar? ¿Con las mismas que usted nos envió en el primer corte o usted ya subió otras? No las he subido, pero se las acabo de mostrar ahorita donde son las tablas que dicen, se las muestro. Sí. ¿Dónde están? Vamos a ver. No, esas no son. Son una diapositiva. Profe, esta tarde, independientemente de quiénes se conecten, ¿usted podría hacer un ejercicio con respecto a eso de las pérdidas? Porque no lo tengo muy claro, profe. Los ejercicios vamos a hacerlos en la mañana y en las tardes simplemente es para despejar dudas, ¿sí? O sea, por decirlo así, hoy solamente vamos a trabajar Bernoulli y mañana trabajamos pérdida de energía. Exacto, eso ya queda para mañana. Ok. Ok, profe, ok, gracias. Entonces, por lo Profe, menos qué para el pena quiz de mañana, molestarla. ya, para el quiz de Esto, mañana iría solamente Mañana hay quiz Bernoulli y o continuidad, ¿no? ¿No era el jueves, profe? Sí, ¿no? Creo que sí. por entonces sería pasado Sí, mañana. profe, el quiz es el jueves. Ah, es que hoy es martes. Ok, sí. Perdón, que estoy perdidísima. Sí, para el quiz. Ah, no, entonces para el quiz del jueves entraría lo que veamos hasta mañana. Mira, el compañero que me preguntaba las tablas de rugosidad son estas, ¿no? Ahí dice tabla de rugosidad y viene material, rugosidad. ¿Sí? Listo. Entonces fíjese que en este ejercicio no me dan rugosidad, entonces yo no podría hallar pérdidas mayores. Y tampoco me dan accesorios, o sea que tampoco podría hallar pérdidas menores, ¿no? Entonces ahí yo diría, bueno, voy a aplicar Bernoulli. Profe, una pregunta, uno de dónde, o sea, ¿usted de dónde le aconsejaría a uno que puede sacar ejercicios, pues para uno tratar de hacer ejercicios, o sea, con más factores que influyan o algo así de Bernoulli? Pues por lo menos, es que no sé bien qué libros son los que tienen, por lo menos el ejercicio anterior es de Mott. La Angel tiene algunos parecidos. No sé si yo les dejé la Crown, sí, creo. Un libro que es bastante bueno, ya lo hizo aquí. A ver si yo se los dejé. Si no, pues se los subo. Profe, exacto, profe, no sé si sea mucha molestia o algo así, o al menos usted podría subir, por decir, de tal libro la sección tal, de ahí pueden sacar ejercicios o algo así, Pues la o verdad yo no saco de un libro en específico, entonces por eso yo no les digo estudien este capítulo en específico de este libro, porque los ejercicios pues yo los saco de Profesora, donde me parece que está más completo, ¿no? Mire, este libro pues yo lo uso un poquito bastante, de aquí salieron algunos ejercicios del primer parcial y de la Fox también salieron algunos ejercicios. Y el solucionario que todos se copiaron era de aquí de la Mod. La Potter casi no la uso más que todo como para teoría. O sea, yo uso todos los libros, entonces no les puedo decir use uno solo, porque fíjese que le salió de 3 libros, o 4, creo que había uno de las Angel. O sea, es salieron decir, ejercicios profe, de todos. entonces para uno estudiar, de pronto uno podría buscar ejercicios en internet, por decir, colocar ejercicios de continuidad y Bernoulli. Sí, claro, también, ¿no? También, sí.
Eso sí, pues que usted vea que están más o menos al nivel de la clase, ¿no? De todas maneras, fíjese que yo tengo algunos ejercicios ahí ya subidos en YouTube, ¿no? Entonces también esos les sirven. En general, fíjese que cualquier ejercicio le va a servir, o sea, de que usted conozca el concepto, el ejercicio debería servirle y ayudarle a reforzar esos conocimientos, ¿no? Entonces, no importa de dónde estudien, lo importante es que sepan el concepto. Entonces, fíjense que por lo menos yo les aplico de varios libros y el concepto es el mismo, ¿no? Para el parcial y para estos ejercicios son de distintos libros y usamos exactamente el mismo concepto. Entonces, no hay diferencias. Profe, venga, qué pena. ¿Cuáles son los ejercicios de continuidad? Porque esto sí dijo que iban a entrar ejercicios de continuidad. Pues mire que los de Bernoulli involucran ya de por sí continuidad, ¿no? Continuidad es cuando yo digo que este caudal va a ser igual a este caudal, que este flujo másico va a ser igual a este flujo másico. Hay continuidad, ¿por qué? Porque estoy diciendo que es igual durante toda la tubería. Eso es continuidad, ¿listo? Yo pensé que había algo en específico. No, es simplemente eso. Lo que pasa es que uno el semestre, como tiene un poquito más de tiempo, pues lo explica con ejercicios bobos, así como este. Este es un ejercicio de continuidad, que aquí cambió el diámetro, y pues aquí usted dice, bueno, que este caudal de aquí es igual a la suma de estos dos caudales. Esa es la única especialidad, ¿no? Aquí sí es la suma porque lo dividí. Pero, ¿qué ecuaciones va a usar usted aquí? Pues decir que esta área por esta velocidad es igual a esta área en 2 por esta velocidad 2 más el área en 3 por la velocidad en 3. Entonces, área en 1 por velocidad 1 es lo mismo que esto. Sobre uno pasa 1/3 y sobre el otro pasa 2/3 de la... Pero miren que creo que este ejercicio les dice que estos diámetros son iguales, el diámetro de 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa? Las áreas son iguales y las velocidades son iguales, ¿no? O sea que el caudal 2 es igual al caudal 3. ¿Qué va a pasar cuando yo sume y diga? No, profe, ahí los diámetros no son iguales. En 2 y 3 sí. Sí, solamente me están dando este 100. Entonces, fíjense que si estos diámetros son iguales, pues yo puedo decir que esto va a ser, no sé, una Q. Puede ser Q2,3 o Q total o como le quiera llamar. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando usted la sume? Que va a tener aquí Q2,3 más Q2,3, ¿cierto? Y entonces va a tener que Q1 es igual a 2 veces Q2,3, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a 2 veces el área 2,3, que es la misma, por la velocidad 2,3, que es la misma. ¿Sí? Y bueno, en este caso ustedes tienen el gasto volumétrico total y el diámetro, o sea que van a tener que hallar aquí esta velocidad para poder hallar aquí, ¿qué es lo que le piden? Determine la velocidad promedio que alcanza. Bueno, eso, van a tener que hallar esta. Este de aquí es el caudal total que le están dando. Entonces van a poder despejar esta, ¿no? Entonces, si quieren, inténtenlo también y en la clase de la tarde pues resolvemos dudas sobre ese. Pero en realidad ese es de los ejercicios más bobos. Pero creo que ese está en YouTube, profe, o ese, porque creo que en las diapositivas que Marcela nos envió, ese no está. En las diapositivas de la teoría no está porque como íbamos a ver solo teoría, no lo metí. Debe estar en YouTube y si no está, pues inténtenlo y en la tarde lo hacen, lo revisamos, ¿no? Debe estar porque yo el semestre pasado lo expliqué. Normalmente pues yo subía, igual que ahorita subo todo, subo la clase completa, entonces debería estar, pero en caso de que no esté, pues no pasa nada con que lo intenten, ¿no?
Entonces, ese ejercicio, como les digo, es súper fácil. Entonces, ahorita para efectos del vacacional, como nos toca correo, pues elegí ejercicios de Bernoulli que de una vez involucraran continuidad. ¿Sí? Pero pues no, continuidad, fíjense que no es nada del otro mundo, es simplemente estas mismas ecuaciones que hemos estado usando. Entonces vamos a ver rápidamente el ejercicio anterior porque la clase se nos va a acabar y yo después tengo clase. Entonces aquí, ¿cómo empezaríamos? ¿Por dónde lo plantearíamos? Ya sabemos que vamos a usar Bernoulli porque no hay pérdidas de energía, ¿cierto? Vamos a usar Bernoulli. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puntos vamos a evaluar? ¿De 1 a 2, de 2 a 3? Fíjense que yo podría evaluarlo donde yo quiera, ¿no? Por lo menos, ¿qué pasa si yo hago Bernoulli de 1 a 2? Yo conozco, bueno, conozco la presión en 1, esa la conozco. La altura en 1 la puedo conocer, ¿sí? Donde yo ponga mi nivel de referencia. La velocidad 1, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto es la velocidad en 1? 0, 0. ¿Por qué? Porque el fluido ahí está estable, ¿no? Exacto. Cuando tenemos tanques, ojo aquí, cuando tenemos tanques que se están vaciando así por una tubería, ¿qué pasa? Resulta que cuando yo lo vacíe, pues él va a demorar bastante en vaciarse, ¿no? Y pues yo puedo decir que este fluido va a tener un descenso, pero ese descenso normalmente es lento, ¿no? Los tanques no es que se vacíen de un solo, en un solo instante cuando conecto tuberías, ¿no? Sino que va a ir lento. Entonces, esa velocidad 1 va a tender a ser 0, ¿no? Entonces, yo la puedo tomar como 0. De una vez, 0, no sé si esto está en metros, pies. Bueno, será 0, lo que sea. Creo que está en unidades inglesas. Entonces, aquí será 0. Ahora, ¿qué pasa para el caso de la presión 2? ¿La conozco o no la conozco? No se conoce. Pero se podría hacer manometría ahí o algo. Pero no conoce la altura, porque de hecho la altura es lo que le están pidiendo. Sí. Fíjense que H es la que no conoce. ¿Qué pasa ahí por lo menos para el caso de esa presión 2? Resulta que el ejercicio aquí me dice, bueno, determine la altura H sobre la cual se puede desviar el agua sin que ocurra cavitación en el agua que se encuentra a 60 Fahrenheit. Para esta temperatura se sabe que la presión de vapor es de 0.256 psi-A. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hablábamos que la presión de vapor, un momento, que la presión de vapor es donde se empieza a formar burbujas de gas, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que esta presión fuera la menor presión. Dígame, ¿alguien me iba a preguntar algo? No, profe, siga. Ok, entonces, si yo busco que la presión sea la menor, ¿dónde se ubicaría aquí la menor presión en el sistema? Entonces, recordemos que hacia abajo las presiones aumentan y hacia arriba las presiones disminuyen. O sea que el punto más alto va a tener la presión menor. O sea que presión 2 va a ser la presión menor de todo el sistema. ¿Qué quiere decir? Que esa presión 2 pues va a ser mi presión de vapor, ¿no? Que yo voy a trabajar con esa para usarla como referencia de punto crítico. Por debajo de este valor ya no puede haber ninguna otra presión porque se me estaría formando burbujas de vapor. ¿Sí se entiende? No mucho.
A ver, yo sé que la cavitación forma burbujas de vapor, ¿sí? Si usted vio el video que yo le envié sobre cavitación, ahí decía que cuando la presión se disminuye por debajo de la presión de vapor, va a empezar a hervir el agua hacia esta temperatura ambiente. De hecho, cuando les di la clase, les dije que en el video ustedes iban a ver una imagen de alguien que tenía un matraz y lo que hacía era extraer presión, y al extraer presión de ese matraz que estaba sellado, el agua empezaba a hervir y estaba a temperatura ambiente. ¿Por qué? Pues es porque se crea un vacío, y al crearse ese vacío, pues se pueden formar burbujas de vapor dentro del agua, ¿no? Entonces, esa presión a la que empiezan a formarse esas burbujas se le conoce como presión de vapor. Entonces, aquí el ejercicio me está diciendo que cuando la temperatura está a 60 grados Fahrenheit, la presión de vapor va a ser 0,256. De ahí para abajo, cualquier presión que ocurra en el sistema va a generar burbujas de aire, porque el líquido va a empezar a hervir. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal sería que la menor presión de todo el sistema fuera esta, ¿sí? Porque si es menor a esa, va a hervir. Entonces, esta debe ser la menor del sistema. Entonces, ahí cuando yo les pregunto, ¿dónde se ubica la presión menor? Entonces, recordemos que entre más arriba, menos presión hay. Quiere decir que en este punto yo debería ubicar mi presión de vapor en el punto 2. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, voy a tomar esa como la crítica, ¿sí? Para que no quede duda de que de pronto yo tome otra presión aleatoria y pues esa presión aleatoria puede que no sea la menor que pueda ocurrir y empiece a hervir el líquido. Entonces, esa presión de vapor que me dan ahí debería ser la mínima del sistema para que no hierva el agua, y pues la voy a tomar como la menor de todas. Entonces, la menor de todas se ubicará en el punto más alto, ¿no? Que eso es manometría, eso ya lo habíamos visto. Entonces, la presión 2, yo voy a decir que va a ser la menor presión de todo el sistema, que esa vendría siendo la presión de vapor, que es esta 0,256 PSI absolutos, ¿no? También aquí tengo que tomar en cuenta que, como habíamos dicho, la presión 1 y la presión 3 están a la presión atmosférica, ¿no? Que si quieren lo toman como con un valor, pero si quieren, para simplificar cálculos, pueden decir que esto es un 0 manométrico. Entonces, fíjense que una de las condiciones que yo les había puesto ahí, una de las restricciones de Bernoulli, era tomar siempre las presiones en el mismo sistema. Entonces, no puedo trabajar manométricas con absolutas. ¿Qué debo hacer ahí? Transformar las absolutas a manométricas. Exacto. Entonces, a esta le voy a restar la presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica puede ser en PSI, o si quieren la transforman a libra-fuerza y le restan la presión atmosférica en libra-fuerza, como quieran. Queda más fácil tomarlo como en PSI, ¿no? Decir que estos son 14,7 PSI A. Entonces, esta de aquí es mi presión atmosférica. Entonces, fíjense que qué va a pasar ahí en ese caso. Yo estoy en mi atmósfera aquí. Mi atmósfera de aquí a aquí mide 14,7 PSI absolutos, ¿no? Porque estoy en el 0 absoluto. Y esta que está aquí de 0,25, pues está un poquito más arriba, ¿cierto? Cuando yo la reste, ¿dónde voy a estar parada? Pues seguramente yo baje más o menos a una altura como esta. Entonces la presión ya no la voy a leer hacia arriba aquí, sino voy a estar por debajo de la presión atmosférica, ¿no? Entonces aquí voy a tener una presión de vacío, o bueno, que presión manométrica negativa no es que se use mucho. Pero entonces fíjense que esta presión 2
me va a dar aquí un signo negativo, que yo puedo decir que es una presión de vacío y ya la tomo como un signo positivo. Pero bueno, ahí eso ya lo verán ustedes cuando lo resuelvan. Por ahora, era simplemente explicarles el caso de por qué la presión 2 va a ser la presión de vacío. Digo, la presión de vapor. ¿Se entendió eso? No, profe, ¿podría hacernos el favor de resolverlo ahí un momentico para aclarar esa duda? Porque ¿Qué cosa? la resta es simplemente restarle la presión atmosférica. Sí, a a la esa presión de... Esta vendría siendo una presión absoluta, ¿no? Fíjese que estas son 0, ah, perdón, no. Lo hice mal. Esta es la presión atmosférica. Aquí está su cero absoluto. La presión 2 dice que es esta presión atmosférica, perdón, voy a ponerla primero, es 14,7 absolutos. ¿Sí? Esta presión 2 son 0,25, o sea, no alcanza a estar allá, estaría por aquí. Aquí va a estar su presión 2, que es 0,25. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la reste para que les quede en escala manométrica? Recuerde que la escala manométrica se mide por encima, ¿sí? Esto era manométrica. O yo la podía medir hacia abajo y decir que esta es una presión de vacío, ¿no? Entonces, por eso es que aquí cuando la reste le va a dar un número negativo. Digo, bueno, sí, le va a dar un número negativo, sí. Y ya tendría aquí, esta presión que hay aquí, le estaría dando en PSI. Menos 14.44. Sí, creo que sí. Esta le da menos 14,44. Esa es esta distancia, ¿sí? Entonces, esa va a ser su presión 2. Entonces, fíjense que aquí ya la llevé a manométrica, ¿no? Que Profe, ¿los 14.7 PSI ya son estándar? Sí, esa es estándar. Esa es la presión atmosférica en PSI, ¿no? Que nosotros cuando lo trabajamos en kilopascales es 101,3, creo que es. Sí. Entonces, en el Bueno, sistema inglés, 14,7. Entonces, fíjense que para llevar este 0,2 a manométrico, ¿qué hice? Pues restarle la presión atmosférica, ¿no? Y ya simplemente ahí tengo mi presión 2 en sistema manométrico. Entonces aquí yo podría decir que la presión 2 es igual a menos 14,44 PSI G. ¿Y qué me indica la G? Que es manométrico, ¿no? Entonces yo ahí ya puedo asociar esta presión manométrica con este cero manométrico. Si usted hubiese querido usar la presión atmosférica, aquí en el caso de la presión 2 y la presión 3, pues no hubiese tenido que hacer esta resta, ¿no? Como les digo, normalmente se toma todo lo que está en la atmósfera como cero manométrico para que no tenga que arrastrar tantos números en la ecuación de Bernoulli. Y luego, ¿qué va a pasar aquí? Ay, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver. ¿Qué hora es? 8:30. No, después de que termine esta, ya hasta ahí llegaríamos la clase. Entonces vamos a tratar de avanzar aquí. Como les digo, cualquier cosa nos vemos en la tarde. Y con eso ustedes analizan un poquito el ejercicio ustedes solos. Entonces fíjense que ¿qué va a pasar ahí cuando yo hago de 1 a 2? Voy a tener de incógnita la velocidad para el lado 1. Para el lado 2, bueno, ya conozco la presión. La velocidad en el punto 2 no la conozco. Y tampoco conozco la altura en 2, ¿no? Entonces, el nivel de referencia, o sea,
con respecto a qué voy a medir esa altura. Les hablaba yo de que uno podía poner un nivel de referencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo lo había hecho poniendo el nivel de referencia justo aquí en el tanque, que todas las distancias que estén por encima del nivel van a ser positivas y todas las que estén debajo van a ser negativas. Otra forma pudo haber sido poner el nivel de referencia justo aquí para tomar todas las distancias positivas. Entonces fíjense que si yo lo tomo donde está la línea roja, mi Z1, por ejemplo, será 15 más 5, o sea, serán 20. Y Z3 será 0 porque está justo sobre el nivel de referencia. Y Z2 hubiese sido 5 más H, ¿no? Ahora, si lo toman aquí donde está la línea negra, ahí, Z1 para ustedes aquí va a ser 15, Z2 va a ser H y Z3 va a ser menos 5, ¿no? Entonces ahí, depende de donde ubiquen el nivel de referencia, van a tener distintas alturas. Dígame. Ahí ya, sí, como ya tenemos la velocidad y las presiones, profe, ya simplemente se reemplazaría en la ecuación de Bernoulli para allá la velocidad 2 y ahí se despejaría de acuerdo a para allá la altura. ¿Ese sería el procedimiento ya final o cómo? Profe, Pues sí, pero fíjese que va a tener muchas incógnitas, ¿no? Va a tener, si hace de 1 a 2, ¿qué incógnitas tiene? Tiene B1, la velocidad. tiene B2 y tiene Z2. Profe, pero no se supone que uno era Profe, cero. De 1 a 3. Perdón, ¿qué? Ya va, de A1, porque no los escucho. De No es uno más no fácil de 1 a 3. ¿Qué pasa? ¿Que lo hagamos de 1 a 3? Ah, ya yo tengo ahí Z, mi Z. Tengo la primera que es 15 y la segunda sería menos 5, ¿no? Sí. Entonces, si lo hago de 1 a 3, fíjense que, ¿qué pasa? Conozco la presión 1, que va a ser igual a la presión 3. Estas las conozco. Las Zetas, Z1 la conozco. Z3 la conozco. Y B1 la conozco, que esto es 0. Y B2, B3 no lo conozco. ¿Listo? Entonces, de aquí podría yo hallar... Toca primero calcular una velocidad, ¿cierto? Y ahí sí la altura. Exacto. Entonces, fíjese que aquí, ¿qué va a pasar? Usted tiene velocidad 3, esta la va a hallar, ¿sí? Pero lo que le están pidiendo es H2, o digo, la altura en 2Z2. Entonces, ¿cómo hace? Aquí, de 1 a 3, pudo hallar velocidad 3, pero velocidad 3 no es lo que le están pidiendo. ¿Cómo hacen ahí? ¿Podría uno, después de hallar velocidad 3, partir para hallar el Z2? Es decir, ya uno tendría Z3, tendría P3, la presión en 2 también la Profe, ahí tendría. sería bueno hallarlo de 2 a 3, Exacto. dejando como incógnita la H, ¿no? No, profe, lo que pasa es que usted tiene que velocidad 2 es igual a la velocidad 3 y reemplaza entonces para hallar la altura en Exacto. 2. ¿Qué pasó? Fíjense que si usted tiene ya la velocidad 3, como el diámetro de la tubería es constante, pues yo puedo aplicar continuidad y decir que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 3. Entonces, aquí, bueno, esta velocidad 1 es 0 y ya aquí pueden hallar eso. Entonces, ahí la pueden hacer, hay dos formas. La primera, Profe, como decía el lo más compañero, fácil es hacer de 1 a 3 y después de 1 a 2 para poder tener... de 1 a 3 lo tiene que hacer y luego puede hacer de 2 a 3 o puede hacer de 1 a 3. ¿Cierto? Cualquiera de las dos le sirve. Porque aquí, si lo hace de 2 a 3, ¿qué pasa? La presión 2 ya la conoce. La velocidad 2 ya la conoce, que es igual a la velocidad 3, porque por continuidad. La altura 2 es la que quiere hallar. Ahora, la presión 3 usted la conoce porque es la presión atmosférica. La velocidad 3 la conoce y la altura 3 la conoce. Entonces, de aquí nada más les queda despejar Z2.
Si ustedes lo hacen de la otra forma, de 1 a 3, que tienen exactamente lo mismo. Presión 1 lo conocen, es presión atmosférica. Z1 lo conocen, va a ser 15 si pusieran el nivel de referencia justo en el piso, o va a ser 20 si pusieron el nivel de referencia aquí sobre el punto 3. La velocidad 1 la conocen, esta es 0. Y, bueno, pero aquí yo no hallaría Z2, ¿no? Si lo hago de aquí. Ahí sería de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2, perdón, sí. Sería de 1 a 2. Y entonces del punto 2 que conozco, presión 2 la conozco. Z2 que es la que quiero hallar. Y la velocidad 2 la conozco, que sería igual a la velocidad 3. Entonces, ya fíjense que hay dos maneras, ¿no? Cualquiera de las dos maneras iniciaría igual, haciendo de 1 a 3, y luego puede ser de 2 a 3 o de 1 a 2. ¿Listo? Entonces, por cualquier lado van a llegar aquí. Pues de hecho, fíjense que eso es lo que pasa aquí. Yo puedo llegar a 2 así, o puedo llegar a 2 por este otro lado, por cualquiera. Pero siempre conociendo los puntos anteriores. Desde que tenga los puntos anteriores, puedo llegar al centro. Entonces, ahí pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran. Profe, por ejemplo, al hacerlo de 2 a 3, al decir que la velocidad 3 es igual a la velocidad 2 por... Uy, está bien. Profe, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Profe, o sea, diciendo que velocidad 2 es igual a velocidad 3 por continuidad 1, entonces esas dos velocidades ya se despreciarían, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando usted haga Bernoulli se le van a cancelar, ¿no? Aquí es continuidad, ¿no? Aplica lo que dijo el compañero, el fluido es incompresible, por lo tanto los caudales por lo tanto los caudales van a ser iguales, y como el diámetro es constante, las áreas son constantes, y quiere decir que las velocidades no van a cambiar, ¿no? Entonces aquí le queda de tarea evaluar eso, cómo es la continuidad entre 2 y 3, ¿no? Y bueno, ya aquí para terminar, antes de que se acabe, les voy a decir cuánto daba. Daba 28,2181. ¿Listo? O por ahí cercano, ¿listo? Yo lo hice todo con 4 decimales, me dio así. ¿Listo? Listo, sí, señora. Entonces les queda ahí de tarea ir haciendo eso, y si quieren vayan haciendo el siguiente. Bueno, el siguiente ya les dije, es una bobada, es una tubería que se divide. El ejercicio más interesante aquí de los que hay es el último, el que es de Bernoulli, ¿listo? Este ejercicio es bastante interesante porque tiene muchas incógnitas. Entonces hay que hacer un proceso parecido a este, que hay que hacer Bernoulli de un punto a otro para poder hallar una cosa y luego en el otro. Pero allá pues hay que hacerlo en varios puntos, creo que era. O sea que como quien dice más o menos el ejercicio del quiz va a ser así como este, profe. Como el último, más bien. Como el último que aparece en estas diapositivas. Listo, profe, ¿los puede enfocar, por favor, para así sea tomarle pantallazo o algo, ya que no están en las diapositivas originales? ¿O ¿Cómo va a subir así? las diapositivas? Sí, profe, es que faltan unas diapositivas de donde están los ejercicios porque no aparecen en el O sea, chat. los ejercicios nosotros no los tenemos. Sí, tengo que subírselos, sí.